confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él, se escoge su amor. Dios, cántale con todo tu corazón. Dale gracias a Dios que estás en este lugar. Dale gracias a Dios porque te ayuda, porque te bendice, porque rescata tu alma. Dale gracias a Dios. Cuán grande eres Dios. Él se merece toda adoración y toda gloria y toda honra. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Amén. ¿Ya lo tiene, hermanos? Diga un fuerte amén. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. Y antes de empezar, Dios bendiga a todos ustedes, los que nos visitan, hermanos, por primera vez. Dios les bendiga. Allá atrás, señor Francisco y su esposa. Dios les bendiga. Amén. Y de este lado damos gracias a Dios por la familia de mi papá. Aquí está la tía Mago, tía de mi papá. Amén. Junto con sus hijos y familia. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. ¿Ya tienen el pasaje? Vamos a leer juntos la palabra del Señor, así como están sentados. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Diga conmigo: Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez más, el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles este tema que se titula En la oración tenemos, y unos puntos suspensivos. Porque vamos a aprender, hermanos, 6 beneficios que tenemos cuando oramos. Y esta es la parte 1. Vamos a analizar todo el capítulo 33 de Jeremías y encontrar 6 beneficios que el creyente tiene cuando ora a Dios. Y esta parte 1 vamos a aprender los primeros 3 beneficios. ¿A cuántos les gusta orar? Levanten la mano. Gloria a Dios. Ahora, quiero que me levanten la mano con seguridad. ¿Quiénes pueden dar un testimonio de que Dios responde la oración? Gloria al Señor. Hay testimonios, hermanos. La oración es poderosa y hoy quiere el Señor motivarnos a seguir orando, a seguir clamando y buscando el rostro del Señor. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Conocen a este personaje llamado Jorge o George Mueller? ¿Alguien conoce este personaje? George Mueller. ¿Lo conoce? No, miren, véanlo aquí en pantalla para que lo puedan conocer. La vida de este hombre, hermanos, es una historia extraordinaria. Ayer en la tarde leía la biografía de este hombre y estaba en mi escritorio con lágrimas al leer lo extraordinario del poder de Dios, la bondad de Dios cuando un hombre le cree a Dios y le ora al Señor. Y la vida de este personaje, hermanos, nos debe de alentar a creerle al Señor y siempre buscar ayuda en Él. Gloria al Señor. Este hombre, hermanos, llamado George Mueller, estuvo al frente de un orfanato
por 64 años. Y este hombre atendió a más de 10,000 huérfanos durante toda su vida. Pero yo quiero que usted imagine y piense, hermanos, los retos que se tiene para administrar un orfanato. Desde tener un lugar adecuado para tener a los niños, desde darle comida, desde darle vestido, tratar temas de salud de los pequeños. Es un reto que no solamente requiere mucho esfuerzo humano, se necesita capital, recursos, gente que esté ahí para atender. Pero también se necesita mucho recurso económico, porque todos los días había que darle de comer 3 veces al día a estos niños. Así que George Mueller enfrentó este reto y le creyó a Dios. Pero quiero decirles, hermanos, ¿saben cuál fue el secreto de éxito del ministerio de Mueller para poder atender a tantas necesidades de estos niños huérfanos? La clave fue la oración. Dígale al que tiene un lado, la clave es orar. La clave es orar. Cuando él empezó, hermanos, a la edad de 30 años, George Mueller sintió en su corazón ayudar a unos pequeñitos que no tenían padres. Así que él decidió alquilar, rentar una casa, sacar de su bolsillo para poder tener un lugar y atender a los niños. Al principio solamente había 1, 2, 3 niños que se habían inscrito a este orfanato, que los habían llevado. Pero al cabo de año y medio, George Mueller tenía ya 90 niños que atender todos los días. Pero el secreto de Mueller fue orar y pedirle al Señor que Dios le ayudara para suplir cada una de las necesidades de este pequeño. Sin duda, hermanos, se dice fácil atender 90 personas, pero usted dice, yo no puedo con 2 niños, con 3 niños. Ahora imagínese atender a 90. El secreto de este hombre fue que él le pedía a Dios. Y de hecho, hermanos, en su biografía y en sus anécdotas, Mueller escribe que él le hizo una promesa a Dios. Él hizo un compromiso de decir, yo tengo que enseñarle a la iglesia de mi localidad y a la gente que no cree que Dios realmente escucha la oración y responde a ella. Así que Mueller se hizo esta promesa: todos los días que el Señor me dé de vida para trabajar y atender a estos pequeñitos, nunca le voy a decir a ninguna persona que tenemos necesidad física o económica. Solo le voy a pedir a Dios en oración y Dios va a suplir a mis necesidades. Por 64 años, hermanos, Mueller cumplió esta promesa. Él no era que decir a la iglesia, necesito donativos para atender a los niños que están en el orfanato. Él no iba con los políticos a pedir dinero o a la sociedad para que les ayudaran para el alimento para los niños. Él siempre le oró y le mostró a Dios lo que necesitaba. Y en su biografía se escribe muchas anécdotas, hermanos, cuando llegaba la hora de la comida y los niños estaban en la mesa y no tenía nada que comerles. Mueller se iba a orar y a pedirle a Dios, Señor, necesitamos 5 libras para la comida de este día. Y de repente una mujer llegaba y tocaba la puerta del orfanato. Señor Mueller, vengo caminando y le vengo a dejar esta ofrenda. Y Mueller decía, gloria a Dios, las 5 libras que necesitaba, hoy Dios me la ha suplido. Y mandó a su gente a preparar la comida y en ese día no le faltó el alimento a sus niños. Así, hermanos, día tras día, Mueller oraba y le pedía a Dios para sus necesidades. Y fue tan grande la sorpresa, hermanos, que Mueller, después de rentar una casa, decidió comprar una para poder crecer el orfanato. Y en vez de tener 90, tenía ya 300 niños. Y oró, y dice Mueller, oré por casi 620 días hasta que Dios me dio el dinero que necesitaba para comprar la casa.
Hermosas historias que yo les recomiendo un día, si tienen tiempo, busquen información de este hombre, cómo Dios le proveyó. Hasta el grado que no solamente el Señor le dio una casa de orfanato a Müller, le dio 3 casas para crearlas como orfanato y atendió a 1000 niños capacidad esas 3 casas. Y Müller a toda persona les decía: yo le creo a Dios, yo le pido a Dios y Dios responde. Por eso en esta tarde quiero hablarte 4 frases que encontré en la biografía de Müller sobre el poder de la oración y confiar en el Señor. Müller registra en su diario: es necesario mantener un corazón recto y una buena conciencia. No debemos evitar las pruebas por las cuales nuestra fe recibe fortaleza. En tiempo de prueba, no debemos buscar por nuestras propias fuerzas la liberación. Más bien debemos esperar a Dios y la liberación que viene de Él. Siempre Müller vio cómo Dios le enviaba el sustento cuando él doblaba sus rodillas y le clamaba al Señor. Una segunda frase que Müller escribía y mencionaba: qué bendición es poder acudir al Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Especialmente precioso es conocerlo en este tiempo de tremenda escasez. Él no bajaba la guardia ni se achicopalaba. Él menciona en su libro que en un día las papas valían más caros que el arroz y no tenían dinero ni para el té de los niños. Y así que él le dio la gloria a Dios porque dijo: gracias por este tiempo de escasez, porque aquí veremos tu respuesta. Y el Señor le envió la respuesta ese día para comprar la comida a sus niños. Una tercera frase de Müller, él mencionaba: entre más tiempo necesitaba esperar en Él, o entre más grande fuera mi necesidad, más grande fue el gozo cuando llegó la respuesta. Así que no importa lo duro de la prueba o lo difícil que lo que estamos esperando, más grande es la respuesta de nuestro Dios. Y por último, Müller decía: no es suficiente el solo comenzar a orar, ni el mero orar correctamente, ni tampoco es suficiente orar de continuo solo por un tiempo nomás. Más bien, debemos continuar pacientemente, creyendo y orando hasta que se obtenga la respuesta. Porque la gente le preguntaba y le decía: ¿cómo le hace usted para atender a tantos niños? Y él mencionaba: pues yo voy a orar. Y no porque no vea la respuesta voy a dejar de orar. Voy a seguir orando pacientemente hasta que Dios me responda. Sin duda alguna, hermanos, la vida de este personaje nos debe de motivar a pensar más allá de nuestros propios problemas y nuestras limitaciones. Müller nos recuerda que la oración siempre tendrá una respuesta. Pero eso no solamente lo dice este hombre. La Biblia también nos da esa seguridad de que Dios responde a la oración. Por lo tanto, iglesia, por medio de la historia que leemos en Jeremías capítulo 33, vamos a ver que en los momentos más difíciles y complicados, si nosotros clamamos a Dios, vamos a tener respuesta en Él. Vamos a analizar 3 beneficios que nosotros tenemos cuando oramos. Y el primero, hermanos, es que en la oración tenemos una afirmación de quién es Dios. Primer beneficio que usted y yo tenemos cuando oramos. En la oración tenemos una afirmación de quién es Dios. Si ven conmigo otra vez Jeremías capítulo 33 versículo 1, el panorama que nos expresa la Biblia es un panorama oscuro y muy difícil. Jeremías estaba en la cárcel y Jerusalén estaba sitiada. La gente moría de hambre.
otras morían por enfermedades y otros morían a espada. Ese era el momento y el contexto en el cual se escribe Jeremías capítulo 33. Y así, hermanos, esto nos muestra que nosotros podemos estar pasando por nuestro peor momento o la peor prueba que usted puede imaginarse. Pero esa circunstancia no va a limitar a Dios. Ni la cárcel, ni la ciudad sitiada limitaba a Dios. Así tampoco tu problema limita al Señor. Jeremías estaba encarcelado. La ciudad de Jerusalén estaba atrapada. Pero Dios no. Y tampoco su palabra. Por lo tanto, hermanos, el Señor quiere hablar. Y mire el versículo 1. Por segunda vez a Jeremías y a las personas que estaban en el patio de la cárcel. ¿No es sorprendente, hermanos, que aún a pesar de nuestras necesidades y de nuestras luchas grandes, Dios siempre está hablando para dar una palabra que aliente, consuele y levante el corazón? La pregunta es, ¿usted escucha la voz de Dios en los momentos de dificultad? Dios habla y quiere hacer oír su voz para afirmar los corazones, para que la gente, tanto Jeremías, los pobladores, supieran quién es Dios y cuál es su voluntad. Por eso el Señor quería que Jeremías, los que estaban en el patio de la cárcel, y así como nosotros que estamos escuchando este mensaje, clamáramos a Dios. 8 veces en el capítulo 33 vemos, así dice el Señor, así ha dicho el Señor. Quería Dios que lo escucharan. Y el mensaje central de esa voz es Jeremías 33, versículo 3. Un versículo que todos nos sabemos de memoria. ¿Me lo puede decir? Clama a mí. El Señor quería que Jeremías y el pueblo y usted aprendan a clamar a Dios. Pero vamos a aprender, hermanos, lo que significa clamar, porque esta palabra de raíz hebrea, kará, tiene varios significados de acuerdo a su contexto. Pero son 3 principales, hermanos, que debemos entender cuando Dios dijo, clama a mí. Kará puede decir, digan en voz alta y llamen la atención. Cuando clamemos y oramos, hermanos, a veces oramos con una debilidad de fe y Señor, pues es que tú sabes y pues sí, Señor. No, hermanos, cuando tenemos que orar hay que clamar, llamar a voz fuerte, casi gritar, y no porque le vamos a ordenar a Dios, sino por una desesperación. Señor, estoy en la cárcel. La ciudad va a ser destruida. Aquí clamar es pedir auxilio, ayuda a Dios. Hermanos, lo peor que puede pasar es que usted esté en problemas y aún así no le clame a Dios. Porque necesita el auxilio y la ayuda de Dios. Siempre la va a necesitar. Y una tercera aplicación que lo leí en un comentario y me encantó, es que kará o clamar aquí en Jeremías también significa desahogarse ante Dios. Hay gente que trae tantas cargas y luchas en su corazón que podemos ver en el exterior que la persona está normal, pero en su interior hay un quebranto, hay algo que ya no puede, que parece que se asfixia, necesita desahogarse. Hay gente que dice, necesito hablar con alguien, necesito sacar esto. Bueno, díselo a Dios. Habla con Dios. Desahógate con Él y dile, Señor, no puedo. Señor, esto me afecta. Señor, ya no sé qué hacer. Pero es a Él, no al hombre, no al amigo, no al compadre, no al poderoso de esta tierra que tiene dinero, bienes materiales. Es a Dios. Es a Él a quien tenemos que clamar. Y cuando nosotros clamamos,
Dios le dejó claro en Jeremías: clama a mí y habrá respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú pides por mi ayuda, tendrás respuesta. Cuando tú alzas a gran voz que necesitas de mí, yo te voy a dar una respuesta. Cuando tú has aprendido a desahogar tus problemas en mí, yo te voy a responder. Esto no lo dice el pastor, lo dice el Señor. Yo te voy a responder. Voy a hablar, voy a comunicar, voy a decir las cosas que van a pasar para que tú tengas confianza. Les estoy parafraseando el versículo 3. Yo te responderé y te enseñaré. Esta raíz hebrea tiene que hablar, descubrir, explicar lo que va a suceder. Porque cuando Dios, hermanos, nos dice lo que va a pasar en el futuro, no hay por qué preocuparnos. Nos da confianza, nos da seguridad, porque eso es lo que Dios quiere darnos. Cosas ocultas que el Señor muestra a los que claman y confían en Él. Este versículo 3 de Jeremías, ahora te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dice a Jeremías: pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. El Señor, ¿qué quiere que usted y yo hagamos? Pedir, para que el Señor nos hable y nos dé seguridad de que Él está en control de todas las cosas, y eso nos da paz y tranquilidad. Usted y yo no podemos conocer el futuro, pero el Señor sí lo conoce. Por lo tanto, con este verso, hermanos, el Señor dice: si me clamas, yo te voy a decir lo que está por venir. ¿Se da cuenta, hermanos, lo importante que es orar? ¿Se da cuenta lo importante que es clamar a Dios? Porque en la oración podemos mirar a Dios como el único que nos puede dar respuesta, el único que conoce el futuro y el único que mantiene en control todas las cosas. Diga conmigo: 3 cosas cuando yo oro a Dios voy a conocer de Él. Primero, Él es el único que tiene la respuesta a mi necesidad. Amén, anótelo. Él es el único que tiene la respuesta a mi necesidad. Él es el único que conoce el futuro. Nadie más, ni Madame Sassou, no, nadie de eso. Solo Dios conoce el futuro. Y tercero, solo Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso en Jeremías capítulo 33 versículo 2, así ha dicho Jehová. Es lo que el Señor quería decirle a Jeremías y al pueblo. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Cuando dice Jehová quien la formó y la afirma, utiliza una palabra hebrea que significa la obra de moldear de un alfarero el barro hasta darle la figura que él quiere. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando clamamos a Él? Pues es que nosotros no estamos orando a cualquier deidad. No estamos pidiendo ayuda a cualquier persona. Ni siquiera estamos pidiendo que la suerte nos ayude o que algún poder o que la fuerza nos acompañe. Cuando nosotros clamamos a Él sabiendo quién es Dios, estamos orando y afirmando nuestro corazón al único Dios, al eterno, el que ha sido, es y será por siempre. Aquel que crea todas las cosas con su poder. Así como el alfarero crea y moldea a su parecer hasta dar una forma, así Dios moldea y permite todo según su voluntad. Lo que tú estás pasando, iglesia, hermano, familia que nos visitas, no es obra de la casualidad, no es mala suerte. En la oración podrás darte cuenta quién es Dios gracias por medio de esa situación.
Porque como Job podemos decir, antes de oídas te había oído, pero ahora puedo conocerte. ¿Y cómo pudo conocerlo Job? Hasta que él fue procesado, porque es Dios el que forma, es Dios el que toma. El barro no le puede decir al alfarero, yo no quiero que me hagas así. El alfarero en su inteligencia y en su capacidad va a armar la vasija que él quiere. Así Dios con nosotros nos va a tomar y nos va a forjar como él quiere. Y cuando oramos lo entendemos y miramos a Dios. Por eso, iglesia, yo quiero decirte, ¿crees que tu situación Dios no la conoce? ¿De verdad? ¿Crees que Dios no conoce lo que estás pasando? No, sí, Dios sí conoce lo que tú estás pasando. Ahora, ¿crees que a Dios se le ha escapado de control el problema que estás enfrentando? No, a Él no se le escapa nada. ¿Acaso has pensado que Dios no podrá darte la salida? Si tú sientes esa duda y sientes, no veo respuesta, siento que el Señor está tardando, creo que Él no tiene el poder suficiente, vuelve a orar como Dios le dijo a Jeremías al pueblo: clamen porque yo soy Jehová. Por eso cuando oramos tenemos una afirmación en el conocimiento de quién es Dios. Ora al Señor y Él afirmará tu corazón para que lo puedas conocer aún mejor. Pero un segundo beneficio, iglesia, que nosotros tenemos a orar es que en la oración tenemos una redirección a la voluntad de Dios. No solamente cuando oramos vamos a conocer a quién es el Dios a que estamos orando, sino que también Dios utiliza la oración para redireccionarnos y ver solamente su voluntad. Cuando alguno ha manejado y se ha equivocado de camino y se da cuenta que va hacia otro rumbo que no tenía que ir, rápido tiene que tomar una dirección, de dar un retorno, de dar la vuelta y de redireccionar el camino para poder ir hacia meta segura y en la vía correcta. Yo recuerdo hace unos años que acompañé a un primo e íbamos por el Arco Norte y nos equivocamos. Y caray, esa autopista es tremenda porque los retornos no los tiene hasta la siguiente caseta, que está larga y son caras las casetas. Entonces, cuando nos dimos cuenta que teníamos que ir para allá, creo que ya íbamos por Atlacomulco y teníamos que regresar, y ni modo, hasta la próxima vuelta hay que redireccionar el camino. Y a veces cuesta, hermanos, pero cuando oramos es cuando nos vamos a dar cuenta qué camino estábamos tomando. Y si no era la voluntad de Dios, en la oración, ¿Dios qué hace? Vente para acá. Eso es lo que el Señor iba a responder y a mostrar. Redireccionarnos, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Porque en Jeremías capítulo 33, los habitantes de Jerusalén no se estaban dando cuenta que estaban dirigiéndose por un camino contrario a lo que Dios les había ordenado. Por eso el Señor tiene que decir esta palabra por medio del profeta Jeremías: clamen a mí y yo voy a responder y les voy a enseñar que ustedes se están equivocando. Tendrían que darse cuenta de su error para poder cambiar y redireccionarse a hacer la voluntad del Señor. Ahí en Jeremías 33, versículo 4 y 5 nos damos cuenta del por qué había que clamar para ser redireccionados a la voluntad del Señor. Quiero que lo lea conmigo, versículo 4 y versículo 5. Velo en tu Biblia y yo te lo quiero leer aquí en pantalla en la Nueva Traducción Viviente para darnos cuenta por qué el Señor dice estas palabras. Versículo 4. Pues esto dice el Señor, después de que Dios le dijo, clame a mí, versículo 4. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: ustedes, gente de Jerusalén,
derribaron las casas de esta ciudad y hasta el palacio real, a fin de conseguir materiales para fortalecer las murallas contra las rampas de asalto y contra la espada del enemigo. ¿Se dan cuenta lo que el pueblo de Jerusalén hizo en el versículo 4? Empezaron ellos a destruir sus casas para fortalecer sus muros, porque el enemigo estaba afuera, del otro lado, y ellos no querían ser conquistados por Nabucodonosor y el ejército de Babilonia. Se estaban resistiendo al enemigo. Pero miren el versículo 5, y esto lo dice Dios: ustedes esperan luchar contra los babilonios, pero los hombres de esta ciudad ya están como muertos, porque en mi terrible enojo he decidido destruirlos. Los abandoné debido a toda su perversidad. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios habla y nos redirecciona en su voluntad cuando nosotros hacemos cosas contrarias? Dios, hermanos, ya había dicho lo que tenía que ser el pueblo. El pueblo cerró los oídos al profeta Jeremías e hicieron lo contrario. Entonces Dios dice: si claman a mí, yo les voy a mencionar que lo que ustedes hacen no va a servir para nada, porque yo dije que los iba a destruir y van a ser destruidos. Por más de que refuercen sus murallas van a caer, los babilonios van a entrar y los van a conquistar y los van a destruir, porque esa es mi voluntad. Eso es lo que Dios estaba diciendo en el versículo 4 y en el versículo 5. Y esto, hermano, nos debe de hacer llevar a esta pregunta: ¿cuántas veces nosotros hemos orado, pero nos perdemos en nuestras necesidades, en nuestra lucha, y olvidamos pedir conforme a la voluntad de Dios? Muchas veces, hermanos, y lo mencionaba George Mueller en su biografía, que había cosas que Dios no contestaba en sus oraciones, porque era tanta su necesidad que hubo momentos que él pedía para que él quedara bien delante de las personas. Y Mueller se dio cuenta: ese tipo de oración Dios no responde. Dios responde las oraciones que son conforme a su voluntad y no la nuestra. Hay que aprender a pedir a Dios para que sea su gloria y su poder que se manifieste, y no mi necesidad y no lo que yo quiero tener. Pero muchas veces cuando oramos vemos más nuestra necesidad y nos olvidamos qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, para mi familia, para mi ministerio y para lo que tú has dicho y es tu voluntad? Esto lo tenemos que aprender ya, hermanos, porque la Biblia es muy clara. La Biblia nos advierte que muchas oraciones no van a ser contestadas porque no sabemos pedir. Pedimos de acuerdo a nuestros deseos y solamente queremos que Dios haga nuestra voluntad y no pedimos que se haga su voluntad. Acompáñenme conmigo a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se dan cuenta que la Biblia dice que hay oraciones que no se responden? Cuando se ora, cuando es más nuestra necesidad, pero solamente pensamos en nosotros, en lo que queremos nosotros y no en lo que Dios quiere. Pero cuando el pueblo aprende a clamar y a buscar a Dios en oración, Dios ahí en la oración te va a redireccionar. Por eso Cristo nos enseñó a orar. Cuando le preguntaron sus discípulos: Jesús, ¿cómo debemos orar? Jesús enseñó que tenemos que orar al Padre pidiendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Yo quiero que busquen alguno de los evangelios donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase mi voluntad. Así no se ora. Se ora: hágase tu voluntad.
Cómo la oración y la palabra nos redirecciona. Y esto lo tenemos que aprender, hermanos. Cuando oramos, tenemos que renunciar a nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios. Esto cuesta y es difícil, pero solo así vas a tener respuesta en tu oración. Cuando ores, renuncia a tu propia voluntad para que se haga solo la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, nos permite la oración Dios tener un tiempo y pensar en las cosas que queremos y ponerlo en balanza ante las cosas que Dios desea. Tal vez yo quiero tanto que el Señor me sane y se lo pido y no está mal. Pero a veces, hermanos, no le he pedido a Dios conforme a su voluntad. Tal vez no le he dicho: Señor, gracias porque por medio de esta enfermedad tú me estás enseñando a crecer y a depender en ti. Yo no necesito tener nuevas fuerzas para amarte. Hoy tú me das fuerzas por tu espíritu para amarte y seguirte. Es renunciar a lo que yo quiero para mirar lo que Dios quiere. ¿Y eso dónde se logra? Cuando se ora. Cuando tú tienes el hábito de orar, te darás cuenta que es mejor rendirnos a la voluntad de Dios en oración. Que es mejor aprender que la única forma de no salir desgastados luchando contra la voluntad del Señor es aprendiendo a orar, declarando que su voluntad es mucho mejor, que se haga su voluntad y que esperaremos y confiaremos en Él. ¿No oró Jesús así en el huerto de Getsemaní? Padre, yo no quisiera pasar por esto, pasa de mí esta copa, pero mejor hágase tu voluntad. Como en la oración, hermanos, nos sirve para ser redireccionados y ya no andar caminando en sentido contrario. Mejor caminemos al sentido de la voluntad del Señor. Porque cuando Dios les muestra que por eso iban a sufrir, porque estaban peleando contra los babilonios, cuando Dios les dijo: no peleen en contra de ellos. Dios había dicho anteriormente: tienen que rendirse ante Nabucodonosor, tienen que rendirse ante los caldeos. Pero como no lo hicieron, estaban sufriendo. Y ellos no podían ver esa voluntad de Dios en su sufrimiento. Pero mire conmigo el versículo 6 y 7 de Jeremías 33. ¿Cuál era la voluntad de Dios en medio de tanto dolor y sufrimiento? Dios quería sanarles. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Esa era la voluntad de Dios. Dios quería sanar a su pueblo, pero la única forma era que ellos atravesaran el dolor de un cautiverio. ¿Cómo entender que Dios me va a sanar y me va a liberar en medio de la lucha? Ora y vas a entender las cosas que Dios te quiere enseñar. Solo soporta y espera. Pero cuando no oramos, nos desesperamos y no podemos ver la voluntad de Dios. En un fracaso, en un divorcio, en una enfermedad, en una muerte, en una crisis, es muy difícil que la gente diga: ¿cómo puedo ver la voluntad de Dios en esto? Sí, ahí está la voluntad de Dios. Yo le experimentaba y le decía al Señor en mis momentos en que las noches se convertían lágrimas en mi cama: ¿cómo esto puede ser la voluntad de Dios? Cuando veía que todo estaba en final, el ministerio acabado, mi matrimonio acabado, pero el Señor me dijo: no ores así, ora y mira mi voluntad. Por eso, cuando oramos, tenemos una redirección hacia la voluntad de Dios. Dios quería sanarles, pero también quería limpiarles. Versículo 8: los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Yo les pregunto, ¿qué es más importante, el perdón de Dios o que las murallas seguían estando de pie?
Porque al final, ¿de qué serviría que Jerusalén estuviera entera, que las casas estuvieran llenas, que en las calles hubiera gozo, que en el templo siguieran los sacrificios, si el pecado los estaba llevando a una exclusión total de Dios? ¿De qué servía? De nada. Por eso Dios en la oración: si clamas a mí, te enseñaré que este dolor, que este proceso es para tu bien, porque te voy a limpiar y te voy a perdonar y vas a estar en una mejor situación a la que estabas antes. ¿No le da gloria a Dios por eso? ¿No le da gloria a Dios por eso? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso era necesario que aprendieran, que en su dolor clamaran a Dios y encontraran la respuesta de Dios en su voluntad, rindiéndose a su voz y obedeciéndola. Y tercero y por último, tercer beneficio en la oración. En la oración tenemos seguridad para el futuro. ¿Cuántos dicen amén? En la oración tenemos seguridad para el futuro. Otra de las cosas que el Señor habló y le reveló a Jeremías para que él escuchara y para que los que estaban en el patio de la cárcel escucharan, y toda persona, es que si ellos iban a clamar al Señor, Dios les iba a ayudar a que aprendieran a percibir su realidad. Porque ellos, hermanos, no confiaban y estaban tan desanimados en lo que veían en su presente y por lo tanto lo que esperaban en su futuro. El presente y el futuro de Jerusalén era muy diferente al presente y al futuro que el Señor veía. Y Dios quería enseñárselos por medio de que aprendieran a clamar en Él. Mire el versículo 10. En el versículo 10, el Señor les dice: en este lugar del cual decís. ¿Quién dice esto? El Señor les está diciendo lo que el pueblo habla, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que tú sientes y piensas cuando dices: no, esta enfermedad nunca va a cambiar. No, este hombre nunca va a ser transformado. No, mi matrimonio nunca va a ser restaurado. No, nunca voy a salir de esta crisis. Nunca voy a tener la respuesta. Nunca voy a ver. El Señor conoce, hermanos, cuando nuestras palabras son así: nunca, no, negativo. El Señor todo eso lo ve. Y el Señor les dice: en este lugar del cual ustedes dicen está desierto, sin hombres y sin animales, en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Pregunto, ¿era cierto esto que decían? Hermanos, todavía había gente en Jerusalén. Pero como veían el ejército de Babilonia tan grande y tan fuerte, y sabían que estaban luchando en contra de Dios, para ellos su presente era: todo está acabado, cuando Dios les había dicho: ríndanse y les va a ir bien. Pero como fueron tan necios, tan tercos y obstinados ante el Señor, para ellos decían: nuestro presente, ¡pum!, está perdido. No se diga el futuro. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? De los hijos, del matrimonio, de la casa, de esta ciudad, de crisis, nunca va a mejorar. Sin duda, hermanos, estamos en tiempos finales y las cosas cada día son más difíciles, pero eso no quiere decir que el cristiano, el creyente, no cuenta con la ayuda, la seguridad, la confianza y la provisión que Dios quiere dar a su pueblo. Pero el problema es lo que a veces solamente estamos aquí mirando. ¿Cuánta gente ya no puede dormir en la noche por el estrés y la depresión? Porque solo miran cosas como si Dios no es Dios, no fuera Dios. Como si Dios no conociera tu caso, o como si Dios no tuviera el control de lo que te está pasando, o como si Dios no conociera el futuro. Pero aún así nos preocupamos y nos enfermamos. Platicando con un doctor en estos días me decía: ¿cuántas enfermedades hoy mucha gente sufre solo por estrés? Hombre que yo, y le dio el infarto.
Es que comía muchas grasas. No, una preocupación de eso y ¡pum! Gente que está con enfermo del nerviosismo. ¿Qué te pasó? ¿Te espantaron? No, bueno, fuera, es que cuánto coraje hago con este chamaco. Cuánto me desespera mi viejo, mi vieja, la suegra, el suegro. Bueno, la gente vive así. Enferma. No hay trabajo, no hay dinero, la enfermedad. Hasta la enfermedad se enferma, imagínense. De tanto estrés, de tanta preocupación. Porque dicen, no, para mí ya no hay nada. Para mí no, ya, esto está desierto. Pero cuando tú oras y clamas al Señor, vas a aprender a oír su voz para tener seguridad en un futuro mejor con la ayuda del Señor. Porque Dios dice, lea conmigo el versículo 11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. Miren, hermanos, qué diferencia a lo que el pueblo decía y a lo que Dios dice. El pueblo dice, no, no hay hombre, ni siquiera animales, ni ladridos hay. Pobre ciudad. Y Dios dice, sí va a haber sonido, va a haber alegría, va a haber sonido de desposado y de desposada, y va a haber bodas en Jerusalén. A ver, ¿quién se iba a casar en medio de una guerra? Nadie. Los que se casaron en la pandemia ahorita, gloria a Dios, aprovecharon, les salió barata la boda. Pero nadie se casa en momentos de dificultad o angustia. No es tiempo de alegría. Ellos decían, nunca más va a haber niños, nunca más va a haber descendencia. Dios dice, va a haber bodas. Y se va a oír una voz de los que digan, lea conmigo el versículo 11. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vuelva a leerlo conmigo. Alabad a Jehová. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Que qué se iba a decir? Aleluya. Hermano, yo cuando le leí no lo había visto hasta que pidiéndole Señor sabiduría y estudiando me di cuenta de una realidad tremenda de esta pequeña frase. Lea conmigo el Salmo 136. ¿Ya encontré el Salmo 136? ¿Cómo inicia este salmo? ¿Saben cuándo escribieron este salmo? Después del cautiverio, 70 años después. ¿Cómo Dios le muestra a Jeremías cosas ocultas y sorprendentes? Dios le estaba mostrando el futuro, que se iba a cantar y se iba a decir, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y desde esa época hasta la fecha, los judíos, para conmemorar su regreso a Jerusalén, se canta el Salmo 136 como una declaración que lo que Dios dijo se cumplió. Hermanos, Dios le está mostrando el futuro por medio de su voz cuando le dice a Jeremías, si claman a mí, no es que ya no hay hombre ni animal, en el futuro cantarán. Y esto sucedió. ¿Cuántos vieron las películas Volver al Futuro? ¿Quién no imaginaba encontrarse al DeLorean y subirse a este carro y poner la fecha 2030? A ver si estoy casado con hijos. Todos quisiéramos saber el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser dentro de 5 años? ¿Dentro de 10 años? Ojalá Dios me permitiera viajar dentro de 30 años y verme delgado y guapo. Pero ya lo estoy. No lo sé el futuro, pero Dios sí lo sabe. Yo solo tengo que orar y confiar en el Señor. Regresando a Jeremías capítulo 33, Dios le dice, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová.
Para la época de Jeremías, esta segunda palabra, él en la cárcel y la ciudad sitiada, el templo ya había sido robado y había sido profetizado que el templo iba a ser destruido. ¿Cuál voz de cántico? ¿Cuál voz de ofrenda? ¿Qué voz en el templo? Si en el templo no hay nada. Dios le muestra el futuro. Habrá cánticos en el templo. Porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Yo quiero que entendamos esto, iglesia. Cuando no oramos, vemos todo gris y negativo. Vemos nuestro presente y futuro como algo sombrío y devastador. Cuando no oramos, pensamos que nunca van a cambiar las cosas y que no hay mañana. Cuando no oramos, sentiremos que no hay respuesta. Nos vamos a impacientar y vamos a llegar casi al borde de la locura, la desesperación y el paso final, la incredulidad. Cuando no oramos. Pero ahora volvamos a cuando oramos. ¿Qué pasa cuando oramos? Bueno, Dios nos da la seguridad y confianza de que las cosas van a cambiar para nuestro bien. Eso es algo que el Señor nos dice. Pues el futuro está en el Señor. ¿Cuántas veces hemos entonado ese canto? En tus manos está mi futuro. ¿Lo canta por cantar o lo cree? ¿Lo cree? Ore y tenga confianza en el futuro. Que no importa lo que pase, hermanos, nuestro futuro es glorioso en Cristo. La Biblia, hermanos, nos muestra que la victoria de Cristo y el futuro, el fin para el creyente siempre será de esperanza, de vida eterna y gloriosa en el triunfo del Señor. No hay por qué preocuparnos. Miren, cuando Pablo escribe en su primera carta a los tesalonicenses, los hermanitos tristes porque los que se morían ya no vieron el regreso de Cristo y pensaron que todo se acababa ahí. El Señor dice, no puede ser. Hay esperanza aún muertos. El futuro es glorioso, hermanos. El futuro es glorioso porque Cristo viene y viene pronto por su iglesia. Para el impío el futuro es desastroso y va a ser doloroso por los días de grande tribulación que vendrá. Pero para el creyente no, es la gran victoria de Cristo. El futuro siempre es glorioso en Cristo. Y si morimos y no recibimos la respuesta a una petición, aún así el futuro es glorioso, porque perseveraste hasta el final, creíste en el Señor, y cuando el Señor venga vas a resucitar y vas a ser transformado y vas a oír las palabras de tu maestro que te dirá: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para el creyente siempre el futuro será glorioso. Tal vez hoy mi casa es rentada, es prestada, es más hueco que techo, no sirve para nada, está en un barranco. Pero ¿sabes cuál es tu futuro glorioso? Una mansión en las moradas eternas, allá con Cristo. Señor, que mi morada tenga alberca y sea grande. Ay, aquí me duele y ya no aguanto en esta vida los calambres, los dolores y los achaques. Pastor, tiene 33, sí, hermanos, pero me siento como de 50. Pero sé que mi futuro es glorioso. Porque cuando voy a ser transformado, voy a ser de 20 y voy a pesar 60. Ya no me va a doler nada. Voy a brincar, le voy a decir a Carlita: mira. Ya no vamos a necesitar darnos en casamiento. El Señor lo cubre y lo suple todo. Como ahora Cristo lo sigue siendo todo para nosotros. Nada más que allá es más glorioso. Pero aquí, como no oramos, no hay gozo, no hay animales, no hay hombre. Nunca voy a estar bien. Ay, pastor,
Usted me dice que ore, ya oré toda mi vida y nada. Ay, hermano, hermano. Pues en esa actitud usted no está confiando que en la oración tenemos confianza del futuro. Porque Dios conoce el futuro. Y su triunfo es nuestro triunfo. Usted tiene que salir esta tarde de la iglesia confiando en esta palabra. Su triunfo es nuestro triunfo. Despierta el que tiene un lado. ¡Ey, cabezón! El triunfo de Cristo es tu triunfo. Oremos más a Dios. Oremos desde esta perspectiva. Por eso al clamar, Dios le dice a Jeremías que a pesar de lo que ellos veían como su realidad, una ciudad vacía y desierta, aún habría voces de júbilo y alabanzas entre su pueblo. Ahora esa palabra, hermanos, se cumplió 70 años después. Mire lo que dice la Biblia en Esdras capítulo 3 versículo 11. 70 años después de esta palabra de Jeremías 33. Y cantaban, dele gloria a Dios. Y cantaban, dele gloria a Dios. Regresaron los cautivos, regresaron a Jerusalén y estaban cantando, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran voz de júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas. Si tú oras a Dios, el Señor te muestra la seguridad del mañana y la seguridad del futuro. Créele a Dios de que aún hemos de alabarle. Aún hemos de alabarle, iglesia. Así que reprende al diablo, porque a veces el diablo eso es lo que quiere que tú veas. Mira tu presente y olvídate de tu futuro. Ora a Dios y dile al diablo: yo tengo un futuro glorioso en Cristo. Yo tengo un futuro glorioso en Dios, porque yo dependo y confío de aquel que lo sabe y lo conoce todo. Así que, hermanos, qué maravilloso lo que experimentó Jeremías y los que estaban en esa cárcel cuando Dios le dijo: clama y te responderé y te enseñaré. Dios le mostró el futuro, dando la seguridad que las cosas serían para bien. De la misma manera, cuando nosotros oramos y tenemos comunión con Dios, Dios nos da seguridad del día de mañana. Por eso Jesús les dijo en Mateo capítulo 6: cada día tenga su afán, no te preocupes del mañana. Búscame a mí en primer lugar, ora, búscame intimidad. Te doy el beneficio del gozo y de la provisión en el presente. Y de mañana también, solo que el de mañana vas a orar. Ahorita es el presente. Dios nos da seguridad cada día, hermanos. Concluyo, hermanos. En esta primera parte hemos visto 3 beneficios que tenemos en la oración, que Dios reveló a Jeremías en el peor momento que el profeta estaba junto a los habitantes de Jerusalén. Lo triste, hermanos, de esta historia que vemos en Jeremías 33 es que muchas personas habían dejado de confiar en Dios. Ellos pensaban que el Señor los había abandonado. La última cita, Ezequiel 8, versículo 12. Lo que leemos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, pasa al mismo tiempo que Jeremías capítulo 33. Es el mismo tiempo. Jeremías y Ezequiel contemporáneos en el contexto histórico de Ezequiel 8 y Jeremías 33. En Ezequiel 8, Ezequiel ya había sido llevado en esos primeros cautivos a Babilonia. Y allá
tiene una visión y Dios lo toma por medio del Espíritu. Y el Señor trae a Ezequiel hasta Jerusalén y lo lleva al templo. Y Ezequiel ve la gloria de Dios que sale del templo. Pero antes de que salga, Dios le dice a Ezequiel: quiero que veas lo que pasa en mi casa. Quiero que veas, y dice, haz un hueco. Y hizo un hueco en la pared y se abrió una puerta en la cual Ezequiel pudo ver lo que los ancianos, los sabios, los que conocían más de Dios estaban haciendo en el tiempo en que Jeremías dijo: clamen a mí y yo responderé. Ezequiel 8, versículo 12. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Miren la situación espiritual en ese momento de Jeremías 33:3. Ya no buscaban al Señor en el templo. Ya no clamaban. Por eso Dios vuelve a hacer el llamado: clamen. Porque los que oran todavía saben que Dios es real, poderoso y está en el control de todas las cosas. Pero aquellos que han dejado de orar es porque tal vez están en la misma condición que los ancianos de Israel, aún teniendo el templo. Ustedes piensan que Dios ya los abandonó porque ven que su problema no se resuelve y llevan tiempo orando. El Señor lo sabe. No pueden engañar a Dios. Aún lo más secreto, ahí en tu cámara, sabe que tú has pensado: Dios me ha abandonado. Por eso Dios tiene que hablar: clamen. Porque la mayoría del pueblo dejó de confiar en Dios. Ya no clamaban, decían: Jehová nos ha abandonado. Pero Dios fue muy enfático y pidió tanto a Jeremías como los que escuchaban que era tiempo de volver a clamar a Él. Hermanos, es en la oración donde tenemos un mayor conocimiento de quién es Dios. Porque en la oración vamos a ser afirmados en Él. Es en la oración donde tendremos una redirección para actuar en su voluntad. Y es en la oración donde tenemos seguridad del presente y del futuro. Amado hermano, amada iglesia, persona que nos visita, gente que nos ve desde su casa, sigamos buscando al Señor y esforcémonos en la oración. No importa la prueba, la lucha, la crisis o dificultad que usted esté atravesando. Te pregunto: ¿quieres obtener estos 3 beneficios de la oración? ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres ser redireccionado a su voluntad y tener confianza para el futuro? ¿Lo quieres? Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie.